Barcelona lleva 2000 años dando que hablar. Ha sido capital de un imperio mediterráneo. Ha inventado leyes que usó medio mundo. Y ha sobrevivido a plagas, bombardeos y demoliciones. Y cada vez que alguien intentó acabar con ella, volvió más fuerte. Esta es su historia y la de la gente que la construyó. Antes de que existiera Barcelona, existía una llanura entre el mar y la montaña donde hace 4000 años alguien vivía allá. La ciudad de verdad la fundaron los romanos hacia el año 15 a.C. Le pusieron un nombre larguísimo que nadie usaba: Colonia Julia Augusta Paterna Faventia Barcino. Pero todo el mundo la llamaba Barcino. Era pequeñísima, tenía solo entre 1500 y 2000 personas. Para que te hagas una idea, Tarragona estaba a 100 kilómetros y tenía 10 veces más habitantes. Tras la caída del Imperio Romano llegaron los visigodos. En el año 415, el rey Ataulfo instaló su corte en Barcelona y fue la primera vez que la ciudad fue una capital. No duró mucho, pues asesinaron a Ataulfo ese mismo año y Barcelona perdió el privilegio. En el año 717 llegaron los musulmanes, que estuvieron solo 80 años allí, hasta que en el 801 Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, reconquistó la ciudad. Y poco después llegó el hombre que lo cambió todo, el conde Bifredo el Velloso, que gobernó entre 878 y 897. Unificó los condados vecinos, hizo el cargo de conde hereditario y dejó de obedecer al rey Franco. Y con eso, Barcelona empezó a ser Barcelona. Dice la leyenda que Bifredo fue herido en una batalla y el rey Franco trazó 4 rayas de sangre en su escudo dorado. Esas 4 barras rojas sobre fondo dorado son hoy la señera. Esta es, de manera muy pero que muy resumida, la historia de la ciudad hasta el siglo XII, una época que Barcelona recuerda con especial orgullo. En el siglo XII Barcelona se alió con el Reino de Aragón y juntos se lanzaron al Mediterráneo. Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia, Grecia. Las galeras barcelonesas llegaron hasta el Mediterráneo oriental. La ciudad, que había sido una colonia romana de segunda fila, se convirtió en una de las grandes potencias comerciales del mundo conocido. Barcelona pasó de los 2000 habitantes romanos a 40.000 en el siglo XIV. Las calles del barrio antiguo, muchas apenas de 2 metros de ancho, estaban llenas de talleres, tiendas y viviendas apiladas unas sobre otras. ¿Y cómo vestía la gente? Si eras un mercader rico, con seda importada y colores vivos, el azul y el escarlata eran los más caros. Si eras del pueblo llano, con lana basta y colores oscuros. Pero los zapatos lo decían todo: cuero trabajado para los ricos y zuecos de madera para los pobres. Todos comían pan, pescado del puerto y legumbres. Y todos bebían vino, incluidos los niños, porque el agua de la ciudad no era de fiar. En el mercado que había junto a las Ramblas, que con el tiempo se convertiría en la Boquería, se vendía pescado del puerto, verduras, especias llegadas de Oriente y telas. El olor a salitre del mar se mezclaba con el olor a especias y a cuero curtido. Así olía Barcelona. Los astilleros de Barcelona, las atarazanas junto al puerto, producían galeras de guerra en serie. Barcelona era una ciudad orgullosa y tenía razones para serlo, pero estaba a punto de vivir el peor siglo de su historia. Al año 1333, los barceloneses le pusieron un nombre que lo dice todo: el primer año malo. Las cosechas habían fallado y el hambre llamaba a las puertas de los barrios más pobres, y no sabían que aquello era solo el principio. En 1348 llegó la peste negra, una epidemia que mató a 1/3 de Europa. Los médicos no entendían qué causaba la enfermedad y recetaban sangrías, hierbas y cambios de aire. Pero no servía de nada. Lo único que funcionaba era el aislamiento. Y de esa costumbre de los puertos mediterráneos de obligar a los barcos sospechosos a quedarse 40 días sin descargar, viene una palabra que hoy usamos con total normalidad: cuarentena. Pero la peste no vino una sola vez, volvió prácticamente cada 20 años hasta finales del siglo XV. Generación tras generación de barceloneses crecieron sabiendo que la enfermedad podía volver cualquier verano. Vivían con eso, pero seguían abriendo sus tiendas, yendo al mercado y criando a sus hijos, porque no había otra opción.
Sobre esa miseria acumulada ocurrió algo que es uno de los episodios más oscuros de la historia de la ciudad. El Cal era el barrio judío de Barcelona. Sus calles eran tan estrechas que en algunos puntos 2 personas no podían cruzarse sin rozarse. Las casas llegaban a 4 plantas, apretadas unas contra otras. La comunidad judía llevaba en Barcelona desde el siglo IX. Eran comerciantes, financieros y sobre todo médicos. Los mejores médicos de la ciudad eran judíos. Cuando un barcelonés rico se ponía enfermo, mandaba a llamar al médico del Cal. Aunque cuando un barcelonés pobre enfermaba, solo le quedaba rezar. Sobre esa miseria acumulada llevaban años circulando rumores. Que los judíos habían envenenado los pozos, que eran los responsables de la peste. Era mentira, pero los rumores en tiempos de desesperación tienen una vida propia que nadie controla. En 1391, una oleada de violencia antisemita que había empezado en Sevilla recorrió la península. Cuando llegó a Barcelona, una multitud asaltó el Cal. Fueron 3 días de horror. Las sinagogas ardieron y la mayoría de los habitantes del Cal fueron asesinados o forzados a convertirse al cristianismo. En unos meses, una comunidad de 400 años desapareció. Barcelona llegó al siglo XV exhausta tras acontecimientos tan duros, y cuando por fin empezaba a recuperarse, llegó la noticia que lo cambió todo. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América, y el comercio con ese nuevo mundo, el mayor negocio de la historia, quedó en manos de Castilla. Sevilla obtuvo el monopolio, y Barcelona, la ciudad con más experiencia marítima y comercial de España, se quedó mirando desde la orilla. El Mediterráneo, que había sido el centro del mundo durante siglos, empezó a quedarse en los márgenes, y Barcelona con él. Fue un golpe brutal. Los mercaderes barceloneses que habían llegado con sus barcos hasta Grecia y al norte de África se encontraron de repente sin el negocio de su vida. Pero la ciudad no murió. Los artesanos siguieron en sus talleres, los pescadores siguieron saliendo al mar antes del amanecer, y las mujeres seguían vendiendo en el mercado. La vida cotidiana tiene una inercia que no para ni cuando la gran historia se pone fea. Los siglos XVI y XVII son los grandes olvidados de la historia de Barcelona, y sin embargo son los que explican todo lo que vino después. La ciudad vivía una contradicción permanente. Sus calles tenían vida, sus mercados, sus gremios de artesanos, sus tabernas junto al puerto donde los marineros gastaban lo poco que ganaban, sus procesiones religiosas que eran también una excusa para salir a la calle y ver a los vecinos, y sus fiestas de barrio que duraban días. Si paseabas por el barrio del Born o por las calles del Gótico y levantabas la mirada, podías ver en algunas esquinas unas pequeñas cabezas de piedra esculpidas en la fachada. Las llamaban carasas. Eran la señal discreta de que en ese edificio había un burdel, un código visual que todo el mundo entendía y que nadie nombraba en voz alta. Y después vino el verano de 1640. España estaba en guerra con media Europa y el gobierno mandó soldados a Barcelona. Como no había cuarteles suficientes, los metieron a vivir en casas de particulares por obligación. Comiendo en tu mesa, durmiendo en tu cama, semanas y meses sin que nadie te preguntara ni te pagara un real. Los barceloneses llevaban meses aguantando. En junio, en plenas fiestas del Corpus, con la ciudad llena de gente y de calor, la tensión estalló. Hubo muertos en las calles, murió el virrey y lo que empezó como una revuelta se convirtió en una guerra que duró 12 años y que dejó a Barcelona exhausta una vez más. En 1700, Carlos II, el rey de España, murió sin dejar descendencia y media Europa se fue a la guerra para decidir quién ocupaba su trono. Barcelona apostó por el candidato austriaco, el archiduque Carlos, porque el otro, el francés Felipe d'Anjou, representaba un modelo de gobierno que no dejaba espacio para las instituciones propias de la ciudad. Era una apuesta política muy concreta y salió mal. En 1713, las grandes potencias firmaron la paz y se olvidaron de Barcelona. La ciudad se quedó sola, rodeada por el ejército del ya rey Felipe V, sin aliados y sin salida. Podría haberse rendido, pero no lo hizo. Resistió 14 meses más, hasta el 11 de septiembre de 1714, cuando las tropas entraron por las murallas. Ese día es hoy la fiesta nacional de Cataluña. La represalia fue metódica. Se abolieron las instituciones de autogobierno de la ciudad
y el castellano se impuso en los tribunales y en la administración. Pero la medida más brutal, la que los barceloneses no olvidaron durante generaciones, fue otra. Felipe V ordenó demoler el barrio de la Ribera, entero. Era el barrio más rico y más vivo de Barcelona. 1000 familias recibieron la orden de marcharse con lo que pudieran cargar en un carro. Sus casas, sus talleres, sus iglesias, el hospital del barrio, todo fue arrasado. Y en ese solar, el rey construyó una fortaleza militar, la Ciutadela. Y aquí está el detalle que lo dice todo. Los cañones de esa fortaleza no apuntaban hacia el mar para defender la ciudad, apuntaban hacia adentro, hacia los barceloneses. ¿Y a dónde fueron las 1000 familias expulsadas? A un barrio nuevo construido junto a la playa, con calles tiradas a cordel y casas modestas de pescadores y artesanos. Lo llamaron la Barceloneta, y hoy es uno de los barrios más conocidos de la ciudad, y casi nadie sabe que nació del dolor de 1714. Y ahora viene la paradoja más grande de la historia de Barcelona. Los mismos Borbones, que habían demolido un barrio entero y apuntado sus cañones hacia la ciudad, fueron, sin pretenderlo, los que pusieron en marcha su recuperación. A partir de 1778, el comercio con América se abrió a los puertos españoles. Y los barceloneses, que llevaban casi 3 siglos mirando ese comercio desde la orilla, se lanzaron con una energía que tenían acumulada desde hacía generaciones. Llegaron tejidos a Cuba, a Venezuela, a Buenos Aires, y llegaron de vuelta azúcar, cacao y tabaco. Las tiendas del centro de Barcelona olían diferente. El chocolate caliente, que hasta entonces era un lujo de ricos, empezó a aparecer en las mesas de la gente corriente. Y el tomate, llegado de América, se empezó a untar sobre el pan duro con un chorro de aceite para ablandarlo. El pan tumaca. Lo que hoy parece el gesto más antiguo del mundo nació aquí, en este siglo. Hoy se sirve en todos los bares de la ciudad. También surgió así el indiano, el barcelonés que se iba a América a hacer fortuna y volvía rico. Algunos construyeron palacios, otros fundaron hospitales. Pero hay una parte de esta historia que durante mucho tiempo se prefirió no contar. Algunos de esos indianos hicieron su fortuna, en parte, con el tráfico de esclavos desde África hacia Cuba. No fueron todos, ni la mayoría, pero ocurrió. La ciudad que Felipe V había intentado aplastar se estaba rehaciendo. Y lo hacía a su manera, con trabajo, con comercio y con esa energía particular que tiene la gente que lleva demasiado tiempo esperando su oportunidad. Si estás aprendiendo cosas de Barcelona que no sabías, este es el momento de darle a me gusta, porque lo que viene ahora, una utopía que existió de verdad durante unos meses, una dictadura que intentó borrar una ciudad entera y la transformación más asombrosa que ha vivido ninguna ciudad europea en el siglo XX, es todavía más alucinante. Suscríbete y no te pierdas el final. Hay un episodio del siglo XIX que aparece en muy pocos libros de historia. En diciembre de 1842, el ejército bombardeó Barcelona desde el castillo de Montjuïc. La ciudad se había levantado contra un decreto económico del regente Espartero que amenazaba su industria textil. 800 bombas cayeron en 2 días. Esta represalia fue tan desproporcionada que aceleró la caída del propio Espartero, que se exilió al año siguiente. El siglo XIX fue el siglo en el que Barcelona explotó, en todos los sentidos. Primero las fábricas. El Poblenou, que había sido un barrio de campos y granjas pantanosas al norte del puerto, se llenó de chimeneas. El humo era tan denso que en algunos días la ropa que tendías limpia por la mañana la recogías gris por la tarde. Fábricas textiles que producían sin parar, con turnos de 12 y 14 horas, con niños trabajando desde los 6 años junto a máquinas que les podían arrancar los dedos. Los obreros llegaban del campo por miles buscando trabajo y se encontraban con una Barcelona que no tenía sitio para ellos. Porque Barcelona tenía un problema físico gravísimo: las murallas. La ciudad llevaba siglos encerrada dentro de sus muros medievales, sin poder crecer. 6 personas en una habitación realquilada era muy normal. Y construir fuera de las murallas estaba prohibido porque el ejército quería mantener el campo de tiro despejado. Los barceloneses odiaban esas murallas con una intensidad que hoy cuesta imaginar. Las vivían como una jaula,
Cuando en 1854 llegó por fin el permiso para derribarlas, la gente salió a la calle esa misma noche, con sus propias manos, a tirar piedras. Fue una fiesta. Entonces llegó el ingeniero Cerdá con un plan para la ciudad nueva. Manzanas octogonales, calles anchas, aire y luz para todo el mundo. El Example. Hoy lo estudian en las escuelas de urbanismo de todo el mundo. Pero hay dos cosas que casi nadie sabe. La primera, el plan lo impuso Madrid contra la voluntad del propio Ayuntamiento de Barcelona, que había elegido otro proyecto. La segunda, Cerdá diseñó el interior de cada manzana para que fuera un jardín comunitario. Pero no se construyó ninguno. Los especuladores los llenaron de edificios antes de que la tinta del plano se secara. En 1888, Barcelona organizó una exposición universal. La ciudad industrial que había sobrevivido a todo le decía al mundo que había vuelto. El lugar elegido para la exposición fue el Parque de la Ciutadella, el mismo sitio donde Felipe V había construido su fortaleza para controlar a los barceloneses. Pero los barceloneses la habían derribado y habían convertido el solar en un parque, y ahora recibían en él a los visitantes de todo el mundo. En 1929, otra exposición internacional transformó las laderas de Montjuïc. La montaña con el castillo desde el que el ejército había bombardeado la ciudad era un parque de pabellones y jardines. Barcelona tenía la costumbre de convertir en belleza lugares con un pasado doloroso. Entre medias, el modernismo. Gaudí, Domènech y Muntaner, Puig y Cadafalch, la burguesía industrial que había hecho su fortuna en las fábricas y en el comercio americano, decidió que quería una ciudad a su altura. Fachadas que parecen olas, tejados de dragón, columnas que imitan árboles y azulejos de colores que brillan con la lluvia. La Sagrada Familia empezó a crecer en 1882 y aún no ha terminado. El modernismo barcelonés no fue solo arquitectura, fue la declaración de una ciudad que quería darse a conocer al mundo. Aunque no todos lo veían así. Cuando la Casa Milá se inauguró en 1912, los barceloneses la odiaron. Las revistas satíricas la llamaban la cantera, el parking de cepelines, la cueva de los ratones. Y Mona de Pascua, por el pastel de Semana Santa cubierto de adornos de colores. El nombre de la pedrera era un insulto, y hoy es Patrimonio Mundial por la UNESCO. Pero a 10 minutos a pie de esos palacios, en el Poble Nou, los obreros que habían construido toda esa riqueza vivían hacinados. Trabajaban 14 horas al día y veían a sus hijos enfermar de tuberculosis. 2 ciudades en una, separadas por muy pocas calles y por un abismo social que iba a explotar antes de lo que nadie esperaba. Y mientras tanto, al otro extremo de la ciudad, nacía algo único. A finales del siglo XIX, el ayuntamiento autorizó levantar edificios provisionales de madera en una avenida sin terminar. Los especuladores no querían construir allí, pero los empresarios del espectáculo sí. Y en cuestión de años, el Paralelo se convirtió en la avenida con más teatros, cabarets y music halls por metro cuadrado de Europa. Los barceloneses la llamaban el Paseo de Gracia de los pobres. Actuaban allí todas las estrellas del momento. Raquel Meyer cantaba sus cuplés ante miles de personas que pagaban lo que podían para olvidar por unas horas el turno de fábrica del día siguiente. El Paralelo era el lugar donde la ciudad se reía, se emocionaba, se escandalizaba y se sentía viva. El Broadway de Barcelona, construido con madera y sueños. Pegado al Paralelo estaba el barrio chino, el Raval de entonces, un laberinto de calles estrechas y oscuras con tabernas, pensiones de mala muerte, artistas sin dinero y una libertad a ras del suelo que no existía en ningún otro rincón de la ciudad. Allí convivían el obrero que tomaba una copa después del turno, el marinero recién llegado del puerto, la artista de variedades que actuaba por las noches y dormía en una buhardilla y el escritor que tomaba notas en una servilleta. Era la Barcelona canalla y era a su manera la más viva de todas. En el verano de 1909, el gobierno mandó refuerzos a la guerra de Marruecos, y los que embarcaron en el puerto de Barcelona eran casi todos obreros de fábrica y padres de familia, hombres que no podían permitirse pagar la cuota que eximía del servicio militar a los que tenían dinero. Sí, había una forma legal de no ir a la guerra. Se llamaba redención en metálico. Si eras rico, pagabas y te quedabas en casa.
y si eras pobre, ibas. Las mujeres en el puerto lloraban, gritaban, se agarraban a los uniformes de sus maridos y de sus hijos. La indignación llevaba décadas acumulándose. Y la última semana de julio estalló. Hubo barricadas en las calles, enfrentamientos con el ejército e incendios. En una semana, Barcelona quemó decenas de iglesias y conventos. No era solo por rabia ciega. Las instituciones religiosas controlaban la mayor parte de las escuelas del país. Cobraban rentas de los inquilinos más pobres y el pueblo las vivía como parte del mismo sistema que lo aplastaba. Decenas de muertos y centenares de detenidos. La rabia había encontrado 7 días para salir a la calle. Pero las causas de esa rabia seguían exactamente donde estaban. Y lo que vino después, en las calles de Barcelona, fue todavía más oscuro. Para entender lo que pasó en Barcelona en 1936, hay que mirar los 20 años anteriores. Si se salta a este contexto, el estallido del 36 parece una explosión repentina y no lo fue. Entre 1917 y 1923, Barcelona vivió una espiral de violencia que convirtió la ciudad en un auténtico campo de batalla urbano. No era una guerra con frentes ni con uniformes, sino una guerra de pistoleros, atentados, represalias y miedo cotidiano. Los obreros de Barcelona llevaban décadas intentando mejorar sus condiciones por las vías que tenían. Huelgas, manifestaciones y negociación. Pero la respuesta fue muchas veces la represión. En ese clima, una parte de la patronal recurrió a pistoleros y grupos armados para frenar al movimiento obrero. Los sindicatos respondieron también con violencia y la ciudad quedó atrapada en una lógica de acción y reacción cada vez más brutal. Barcelona amanecía con frecuencia con noticias de asesinatos ocurridos la noche anterior. El miedo se volvió parte de la vida diaria. En la calle, la gente aprendió a desconfiar de los pasos detrás de ella y de las manos ocultas en los bolsillos. Una de las víctimas más recordadas fue Salvador Seguí, quizá el sindicalista más querido de la ciudad. Era un hombre que defendía una vía política y organizada para la lucha obrera, y que intentaba contener la espiral de violencia. Pero fue asesinado a tiros en 1923. Su muerte simbolizó el avance de una época en la que cada vez había menos espacio para quienes querían negociar, y más para quienes apostaban por eliminar al adversario. Esa violencia acumulada, esa injusticia sin resolver y esa fractura social ayudan a entender el verano del 36 en Barcelona. El 18 de julio de 1936, un sector del ejército español se subleva contra el gobierno. En Barcelona, los trabajadores y las fuerzas leales frenan el golpe. Y entonces ocurre algo que no tiene equivalente fácil en la historia de ninguna otra gran ciudad. En los días siguientes, de forma espontánea, los trabajadores de Barcelona tomaron el control de las fábricas, de los tranvías, de los teatros, los hoteles y los hospitales. Los dueños habían huido o estaban presos, y los obreros, sencillamente, siguieron trabajando, gestionando ellos mismos las empresas, decidiendo los turnos en asamblea, repartiendo los beneficios entre todos. Los tranvías siguieron circulando y las fábricas siguieron produciendo. Pero todo esto duró poco. En esos meses también hubo violencia, ejecuciones sin juicio, ajustes de cuentas, y en mayo de 1937 la fractura interna del bando republicano estalló, y los que supuestamente luchaban por lo mismo se dispararon entre ellos en las calles de la ciudad. En enero de 1939, las tropas franquistas entraron en Barcelona. La utopía había durado menos de 3 años. Cuando las tropas de Franco entraron en Barcelona en 1939, empezó una etapa que la ciudad tardó décadas en digerir. Los primeros años fueron de silencio y de miedo. La lengua catalana desapareció de las escuelas, de los tribunales y de los carteles de la calle. Y sin embargo la gente siguió hablándola. En los mercados, en las escaleras de vecinos, en las tabernas. Las lenguas que la gente quiere no desaparecen así como así. En ese silencio llegaron, por decenas de miles, los que venían de fuera, de Andalucía, de Murcia, de Extremadura y de Aragón. Se instalaron en los márgenes de la ciudad, en el Somorrostro, una barriada de chabolas en la playa donde hoy está la Villa Olímpica. Allí vivían miles de familias sin agua corriente ni electricidad, con el mar a 10 minutos y las ratas como vecinas. Mientras tanto, en el Bocacho, una discoteca del barrio de Gracia, se reunía la Gauche Divine,
Escritores, fotógrafos, diseñadores que luchaban contra la dictadura entre copas y conversaciones en voz baja. Mientras los intelectuales conspiraban en el Boccaccio, la Barcelona de a pie subía los fines de semana al Tibidabo, un parque de atracciones abierto desde 1901 en lo alto de la montaña, con vistas a toda la ciudad, con sus autómatas centenarios y su avión que daba vueltas en el aire. Y desde 1966, Montjuïc también contó con su propio parque, donde los domingos las familias se mezclaban con los mejores artistas del momento actuando en el teatro al aire libre. Pero los domingos también había fútbol. El Barça y el Español llenaban los estadios de una ciudad que había encontrado en el deporte otra forma de ser ella misma. Cuando Franco murió en 1975, Barcelona tenía una deuda enorme consigo misma. En 1979 llegó el primer ayuntamiento democrático desde la guerra. Y empezó algo que nadie había hecho antes: invertir en la periferia. Esculturas en los barrios más feos, plazas donde antes había descampados, una forma de decirle a los barceloneses de los barrios más humildes: vosotros también sois la ciudad. En esa misma época, Barcelona se inventó una estética propia. Mientras Madrid vivía la movida, aquí nacieron los bares de diseño. Cemento, acero, luz fría, cada detalle pensado. De día, las granjas con sus mesas de mármol donde mojar el melindro en el chocolate. Los domingos, el vermú en las bodegas del barrio. Y de noche, los bares de diseño. Barcelona siempre ha sabido que la forma en que vives las cosas importa tanto como las cosas en sí. Y después llegaron los Juegos Olímpicos de 1992. Cuando se anunció que Barcelona sería la sede, la ciudad entera salió a la calle. Los Juegos fueron el pretexto para hacer en 6 años todo lo que la ciudad necesitaba. La gente se volcó en la organización y hubo más de 35.000 voluntarios que ayudaron a hacer los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Desde entonces Barcelona no ha parado. Se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del mundo, con todos los problemas que trae el éxito: el turismo masivo, el precio de la vivienda y los debates sobre quién puede permitirse vivir aquí. Pero sigue siendo en el fondo la misma ciudad de siempre. Bajo cada adoquín hay gente que vivió, sufrió, construyó y volvió a empezar. Los pescadores de la Barceloneta que remendaban las redes al atardecer. Los obreros del Poblenou Nou que salían de la fábrica con los pulmones negros. Los inmigrantes que llegaron sin nada y levantaron barrios enteros con sus manos. Todos ellos son Barcelona y todos ellos, de alguna manera, siguen aquí.